Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a la presentación del video titulado Gestión del Capital Humano en las Organizaciones, presentando un caso de estudio en particular como es el elaborado en la organización Centro de Atención Comunitaria para Niños, Niñas y Adolescentes de San Luis. Trabajo presentado por mi persona, Magíster Anibel Linares, y requisito obligatorio de la cátedra La Gestión del Capital Humano facilitado por la doctora Gledys González de la Universidad Yacambú. La crisis actual de la gestión pública venezolana se expresa en la creciente incapacidad que tienen algunas instituciones de prestar en forma eficiente y eficaz los servicios para los cuales fueron creadas. Es por eso la importancia que tiene el capital humano hoy en día para las organizaciones, porque él es considerado el elemento en que se basa la vida y la operatividad de la compañía. En un sistema cambiante y de alta evolución es la capacidad y la calidad de los trabajadores lo que determinan el éxito de una actividad económica y más aún la continuidad o supervivencia de la organización en tiempos de globalización. Hoy en día se habla de gestión de capital humano y no de administración de recursos humanos porque efectivamente no es visto al hombre como parte de un proceso administrativo, sino como un gestor fundamental para lograr la eficiencia de las empresas, y se deben tomar en cuenta todas las acciones que realiza dentro de la organización para lograr los objetivos de manera eficiente, con las mejoras en las capacidades y competencias, pero fundamentadas todas ellas en el recurso más importante que tiene la empresa, que no es nada más sino que el capital humano. Es necesario que el capital humano cumpla con unas funciones básicas dentro de la organización. Entre ellas debe establecer primero los objetivos que estén acordes a la misión y la visión institucional. Para ello debe planificar el trabajo de sus colaboradores para conseguir los mismos, organizando el trabajo de manera planificada, de tal modo que se realice de la manera más eficiente, es decir, minimizando costos en cuanto a tiempo y utilización de recursos. Para ello es necesario motivar a los colaboradores a fin de llevar a cabo la labor planificada tal y cual como se había organizado. Y por último, se debe controlar la ejecución del mismo. Para dar cumplimiento a las distintas funciones básicas que debe implementar el capital humano, se aplican ciertas técnicas para detectar esas necesidades, siendo ellas las encuestas, la entrevista, la observación y consultores externos. La primera de ellas consiste en recoger la información aplicando un cuestionario. Esta es la encuesta. La segunda viene siendo la entrevista, que es una investigación-acción participativa que consiste en recabar la información a través de un diálogo entre el entrevistador y el empleado. La tercera de ellas viene siendo la observación, que consiste en observar la conducta en el trabajo para compararlo con el patrón esperado en cuanto a los objetivos que se desean alcanzar. Y por último, la consulta de personal foráneo, que consiste en contratar personas externas especializadas en detectar las necesidades de capacitación. Ahora bien, la presentación de nuestro video está relacionada directamente con la importancia de la gestión del capital humano para las organizaciones, bien sean públicas o privadas. Específicamente para nuestro video se trabajó con el Servicio Administrativo de Protección del Niño, la Niña y Adolescente del Estado Trujillo, SAGNAE, que es una organización adscrita a la administración pública, que tiene como misión brindar atención integral a las adolescentes asistidas privadas de libertad, ya que el programa cuenta con personal especializado en el área social. Son defensores de los derechos para lograr la reinserción efectiva de los adolescentes en la sociedad. A principios del mes de noviembre del año en curso, esta organización, el SAGNAE, trabajó con el capital humano adscrito a esta organización en un proyecto que consistía en ofrecer instrucción para la prevención de enfermedades por transmisión sexual a las personas que estuviesen insertas dentro de este programa. Y
Se planteó para ello objetivos específicos una vez detectadas las necesidades de instrucción que existían dentro de la organización, siendo ellos, en primer lugar, el diagnosticar la necesidad de instrucción para la prevención de enfermedades por transmisión sexual al capital humano del SANAE. Como un segundo objetivo se querían diseñar acciones para la instrucción y orientación contra las enfermedades por transmisión sexual y por último ejecutar los talleres, es decir, desarrollar un plan de actividades para minimizar estas necesidades encontradas dentro de la organización. Entre ellas estaba como primera actividad dictar un taller de educación sexual responsable. Un segundo taller eran las enfermedades de transmisión sexual. Como tercero y último taller, dictar o dar instrucción, mejor dicho, a través de las tecnologías de información, las TIC, con respecto al tema de las ETS, dirigido al capital humano del Centro de Atención Comunitaria para Niños, Niñas y Adolescentes. Fue necesario para ello establecer primero una investigación-acción participativa en la cual se desarrolló la matriz FODA. A continuación se presenta la matriz FODA, donde están representadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales encontradas dentro de la organización. Específicamente, las necesidades están representadas en las debilidades, entre las que están que persisten tabú en algunas familias sobre los temas de sexualidad. Además, la organización se encuentra localizada en una zona roja para transportar dispositivos tecnológicos de alto valor. Existe un vocabulario vulgar y poco cortés con respecto al aspecto de la sexualidad. Se encontró que hay necesidad de instrucción para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en los niños, niñas y adolescentes. Existe la necesidad de orientación sexual y por último hay un desconocimiento en la utilización de métodos anticonceptivos en el capital humano adscrito a esta organización. Por lo tanto, el tema central o problema de investigación en la necesidad de gestión del capital humano se centra en la necesidad de instrucción y orientación para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las causas? La falta de explicación de los diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Además, se desconoce cuáles son las formas para alertar sobre la transmisión de las ETS. Y por último, no existen medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual aplicadas por el personal. ¿Cuáles vienen siendo sus efectos? Sencillamente el desconocimiento juvenil e infantil de los tipos de enfermedades de transmisión sexual, lo que trae como consecuencia conductas de riesgo para contraer ETS. Y por último, existe un desconocimiento en emplear medidas de prevención. Entonces, para resumir, podemos decir entonces que dentro de la organización se encontró como necesidad la siguiente situación. Existen escasos conocimientos sobre medidas de protección sexual y además hay riesgos para contraer infecciones por transmisión. ¿Cuál sería la situación deseada si al dictar o al capacitar tener una buena gestión dirigida al capital humano? Sería la siguiente: se alcanzaría un conocimiento óptimo sobre las medidas de protección sexual. Además, existiría el enfrentamiento y minimización de los riesgos para contraer las mismas. Finalmente, una vez capacitado el personal adscrito a la unidad administrativa del SANAE, se puede concluir lo siguiente: la gestión del capital humano se fundamenta principalmente en las buenas relaciones humanas. La capacitación y el desarrollo del mismo parten del supuesto que la mayoría de los empleados puedan ser naturalmente motivados a trabajar y aprender. Y por último, cada taller y actividad desarrollada durante el proyecto de gestión de capital humano aplicado en el SANAE se hizo de manera integral para lograr la enseñanza del capital humano en la formación del nuevo ciudadano, que con la ayuda de una buena comunicación y, por qué no, la implementación y uso de nuevas tecnologías de información pueda autoformarse, aprender un mejor vocabulario, manejar nuevas herramientas y sobre todo
capacitar.